Bienvenidos a este video que es la segunda parte de la seducción y la persuasión. No olviden suscribirse al canal para que les notifique cuando salgan los otros videos y compartirlo con sus amigos. También visiten aquí en YouTube el canal de Nuevo Gerard, porque ahí todos los lunes sale un horóscopo con sus números de la suerte, su carta del tarot, y los domingos también salen videos con contenidos astrológicos. Hoy voy a continuar con el tema de la seducción. No sé si viste el primer video, pero debes hacerlo porque los dos están relacionados. Estuve hablando acerca de las habilidades en la conversación y el aspecto más importante cuando desarrollas habilidades de conversación en un nivel puramente funcional es el desarrollo de la voz, y es justamente porque la voz es un instrumento. Con la voz es posible desarrollar tonalidades y con ellas es posible generar emociones. Créeme que esto es un arte y toma tiempo desarrollarlo y pasar de una voz monótona a una voz emotiva, pero los resultados son espectaculares. Con la voz es posible expresar dudas o preguntas, incluso convicción y un gran matiz de emociones. Es casi como un instrumento musical. Las voces más poderosas son aquellas que son rítmicas. Una forma que aprendí a hacerlo fue leyendo en voz alta novelas, y conmigo misma como maestra de mi propia voz empecé a actuar cada uno de los diálogos de las novelas y empecé a darme cuenta que cada emoción requería una voz particular. Todos los días yo leía una parte de esa novela solita y yo misma me retroalimentaba hasta que finalmente encontré mi propia voz, que era muy bonita de todas maneras. Mi efecto en aquel momento era que hablaba entre dientes, y en lo que trabajé fue en vocalizar, en mover más mis labios y pronunciar mejor las palabras. Cuando exponía algún tema en la universidad, solía hablar demasiado rápido y eso no permitía hacerme entender. Y luego entendí que hablar rápido es solo un reflejo subconsciente que expresa el temor a perder la atención del público. Así que para que ello no suceda, el subconsciente hace que hablemos más rápido para supuestamente mantener la atención del público. Fue un gran reto aprender a manejar los silencios y las pausas, algo que se adquiere sin mucha dificultad leyendo unas 5 páginas diarias de tu libro favorito y respetando, por supuesto, los signos de puntuación. Es imposible construir confianza, confort y conectar con las emociones sin habilidades de conversación. Hoy voy a continuar hablando de las estrategias que te permitirán desarrollar estrategias, valga la redundancia, de aproximación a lo que significa estar en una conversación. Frecuentemente no sabemos de qué se trata conversar, no sabemos cuándo hablar y cuándo escuchar. Es algo que en muchos casos necesita un ojo atento que aprenda al ver a otros, que conozca la dinámica, como yo digo, de una interacción social. Voy a empezar hablando del principio 90-10, porque la razón por la cual la mayoría de las conversaciones se atascan, especialmente las nuevas conversaciones, desde el mismo principio, es porque no se entiende el concepto de proporciones en una conversación. Es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando empiezas a conversar con alguien nuevo, especialmente alguien que tú no conoces todavía, van a ser tan fríos en sus cabezas como tú eras antes de iniciar la conversación. En otras palabras, no sienten ninguna motivación para hablar contigo. La razón fundamental son los nervios que implica la interacción con un desconocido, y eso es perfectamente natural. Cuando comienzas una conversación, ellos sienten algo parecido a: bien, yo tampoco sé qué decir, sé que me siento incómodo, y en realidad no es que se sientan incómodos exactamente, es solo que su neurología no se ha encendido todavía. Es como un deportista o un atleta que dice en la línea de partida: bueno, hay que correr cuando aún todavía no ha tenido oportunidad ni de hacer ejercicios de calentamiento. El reto principal que tienes es el de darle a tu interlocutor o interlocutora la oportunidad de encender sus motores y arrancar. ¿Y cómo se hace esto? Mantente hablando. La regla es así de simple. Habla por los dos. De vez en cuando puedes hacer una pregunta por aquí y una pregunta por allá. Y no olvides las preguntas retóricas, que son preguntas que
se hacen sin esperar respuesta. Por lo general es parte de un discurso con el propósito de hacer pensar a la persona que te está escuchando. Suele decirse una afirmación expresada con forma de pregunta que se formula de modo que el interlocutor entienda el sentido de esa afirmación implícita. Por ejemplo, preguntar cosas como, no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué habrá personas tan desconsideradas? Es decir, necesitas involucrarte tanto en la conversación para que las personas no se sientan amenazadas por ti o por el mismo contexto de la conversación. No esperes nunca que una primera conversación lleve a que tu interlocutor te hable de cosas demasiado trascendentales o profundas o personales. Lo más probable es que no lo va a hacer porque aún su motor verbal está frío, no está entrando en calor. Si te mantienes hablando de una forma animada, si proyectas una buena energía, puedes ayudar a que estos motores se calienten y se enciendan. Tienes que ponerle vida a lo que hablas, entusiasmo a través de tu voz y, por supuesto, a través de los temas que estás tratando. Recuerda nuevamente, tienes que ayudar a la neurología de tu interlocutor a que empiece la interacción. Una vez que logras romper el hielo ya dejas de hablar y la otra persona empieza por sí misma a involucrarse con tus temas. Recuerda, el principio 90-10 consiste en que tú inicias la conversación, tomas la responsabilidad y el control de ella la mayor parte del tiempo. La proporción 90 eres tú y la proporción 10 es la otra persona. Conforme avanza la conversación y el hielo se rompe, la persona va a empezar a abrirse, a dejar de estar nerviosa y la ansiedad va a pasar a segundo plano. En este punto, tú comienzas a soltar el control, es decir, a bajar la proporción 80-20, 70-30, 60-40. No pienses que pasarás por un hablador, solo piensa que tienes que ser un apoyo y dar una mano a la timidez de la otra persona. Ten en mente la siguiente creencia. Estás haciendo algo genial por los dos. Le estás ayudando a adaptarse y preparar su mente para la conversación, lo cual por supuesto demanda un poquito de tiempo y te das la oportunidad de propiciar temas y controlar la situación. El segundo principio de los sistemas es el de los sistemas de reconocimiento. Tienes que reconocer las señales que las personas te están enviando para saber si estás despertando la intensidad emocional necesaria, es decir, la energía correcta y si los temas que tratas con ellos son interesantes o si están despertando la curiosidad o le estimulan la mente al que te está escuchando. Es necesario utilizar todos los sentidos, tus ojos, tus oídos, ellos van a ser tus mejores amigos. Es necesario que observes las reacciones de la otra persona y aprendas a leerla. La clave está en prestar atención, poder descentrarte de ti mismo y concentrarte en el otro. Los peores conversadores son aquellos que no pueden dejar de pensar en ellos mismos mientras hablan con otra persona. Simplemente lo que tú tienes que hacer es, mira, fíjate en la otra persona, desconéctate de tu propio ruido mental que te dice, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que voy por el buen camino? O peor aún, esos mensajes, como yo digo, fatalistas que tu propia mente te empieza a decir, ay, ¿será que la otra persona se está aburriendo? Soy pésimo, soy aburrido. Olvídate, la mente es muy saboteadora. Concéntrate en las palabras de la otra persona y en ver las emociones, las reacciones que tiene. La cosa es simple. Debes notar emoción, interés y curiosidad en el otro. Esas son las cosas que tienes que buscar. Y al buscarlas, inevitablemente, estarás poniendo la atención. Al hacerlo, vas a estar conectándote con esa persona. Muchos fallan porque al conversar no conectan. Y en las conversaciones todo es sobre la conexión que uno crea. Ahora bien, un pequeño dato sobre qué hacer con la información que recibes. Cuando comienzas una conversación con alguien o un grupo de personas, debes tener un grado mayor de energía que la de la persona o grupo con que estás. La clave de esto es saber que no hablas solo con las palabras que usas, sino que hablas con tu tono de voz, es decir, con tu volumen, con tu tono, tus inflexiones de voz y también con tu lenguaje corporal. Nunca deberías iniciar una conversación, por ejemplo,
con las manos en los bolsillos o sin mover las manos. Lo que se busca con este principio es que te robes un poquito de energía de ellos, más no ser aplastado por la energía de la persona también o del grupo donde estás entrando. Al tener un estado energético mayor, vas a dar una impresión más dominante, así como también, por supuesto, más espontánea y divertida. Y aquí viene otro punto interesante por el cual los tímidos son percibidos como conversadores difíciles. El tímido generalmente suscita tres primeras impresiones. Uno, que son inseguros, por lo cual no generan valor. Eso lo expliqué en el video anterior. Dos, que son muy inteligentes, lo cual hace que los interlocutores piensen, no tengo idea ni qué decirle porque seguro que me va a juzgar. Y tres, que son muy serios, lo cual produce el mismo efecto anterior, diría yo, sumado al siguiente pensamiento. Será mejor que me cuide lo que digo, porque a lo mejor voy a decir algo que no es apropiado. En los tres escenarios serás aislado si no muestras una energía divertida y relajada, donde ellos se sientan libres de ser quienes son y hablar lo que desean hablar. Tienes que aprender a reconocer dónde está el nivel energético de las personas y no se te puede olvidar ser preciso. Una cosa es el nivel energético de las personas en un bar, en un sitio para bailar, en una discoteca, en una biblioteca o en una escuela. Solo hay que calibrarlo para que sea un poco superior al que tienen las personas en el sitio. No tienes que llegar con el nivel de energía de una discoteca a una funeraria, por ejemplo, o a una escuela. La clave es experiencia y más experiencia. La vida real te va a enseñar a calibrar todos estos niveles. Bueno, resulta bastante paradójico que las personas tengan tanto miedo al iniciar una conversación, que sea una conducta que despierte tanta ansiedad y tanto nerviosismo. Realmente hablar con alguien no debería suscitar tantas emociones. Es algo simple, es algo para lo cual nosotros los seres humanos estamos diseñados. Es el simple acto de conectarnos con otros. Eso es todo. Las conversaciones son, yo siempre digo, el acto de iniciar una conexión. Pero lamentablemente tenemos que lidiar con varias cosas, entre ellas las creencias. Empezamos una conversación con ciertas ideas en nuestra mente. Algunas nos resultan más eficaces, como creer que podremos tener una interacción interesante, que podemos despertar curiosidad, que va a ser una conversación apasionante. Otras algunas veces son inútiles porque nos vamos a pensar que nos van a rechazar, que no valemos la pena, etc. Los prejuicios casi siempre están presentes. Los prejuicios son ideas poco informadas que nos hacemos sobre las personas o los contextos. Son opiniones y tienen su explicación en defectos de nuestro propio razonamiento. Algunos de los que nos generan incapacidad son creer que porque un hombre o una mujer son atractivos, no podemos hablar con él o ella. O pensar que en ciertas circunstancias resulta inapropiado buscar una conversación con alguien. Yo converso con quien yo quiera, yo hablo con todo el mundo. O pensar que si una persona tiene novio, que eso implica que la persona no va a querer hablar con nosotros. Y aquí estoy hablando no porque voy a querer hacerme novio de la persona, sino una conversación. Aquí también las expectativas tienen sus influencias. ¿Por qué razón? Porque las expectativas son el resultado de nuestras emociones que anticipadas esperan ciertos resultados. Muchas veces encuentro que los aprendices de seductores no tienen claro dos conceptos: el valor de la práctica. Algunas interacciones no tienen por qué producir resultados por sí mismas. Me explico. Muchos esperan que el resultado natural de una conversación sea un correo electrónico, un teléfono, una cita o sexo. Muchas conversaciones son netamente ocasionales, se dan en un momento, bajo una circunstancia muy especial o por ciertas razones, no tienen por qué conducir a nada. Y muchos desprecian el conversar simplemente por el placer de hacerlo, de practicar y de conectar tan solo por un solo momentico. Nuestro pensamiento se enfoca con demasiada ansiedad, diría yo, hacia los resultados y no valoramos el proceso de crecimiento y tampoco el de conocimiento acumulativo. Y en el arte de la conversación, tus primeras interacciones
nunca van a ser tan buenas ni tan precisas como las posteriores. ¿Por qué razón? Porque el hábito de conversar es un arte que empieza a cultivarse cuando tú no buscas pretextos para no conversar. Tú puedes conversar con una camarera, tú puedes conversar con alguien que vaya en la guagua contigo, que esté en la línea del banco, con el chofer del Uber, con quien tú quieras. Y en estos casos el resultado no importa tanto, lo que realmente es valioso es la experiencia que tienes y cómo paulatinamente empiezas a crear el hábito de conversar. Cuando tienes el hábito de conversar con cualquiera, empiezas a eliminar la ansiedad y la anticipación que representa el conversar. Un ejercicio que les propongo a mis clientes es que hablen con personas bonitas, no buscando resultados, sino simplemente por hablar y por acostumbrarse a acercarse a este tipo de personas. Si tienes en tu mente el resultado deseado, puedes estar obsesionado por el resultado en sí y no fijarte en el proceso para llegar al resultado. Algunos resultan ser muy directos o se muestran muy afanados por cerrar el teléfono o cerrar, mejor dicho, cogerle el teléfono a la persona en una cita. Y eso lo que hacen es estropearlo todo. Es decir, ellos mismos dañan el resultado. Y este punto nos lleva al valor de la paciencia. Porque muchos me dicen, es que he esperado demasiado, he estado mucho tiempo solo. Pues bien, yo he aprendido en mi vida personal y también en la vida de mis clientes el valor de esperar. La seducción es un arte que se juega en el saber esperar. Algunas interacciones no producen sus frutos sino en semanas, en meses, algunas veces hasta en años. La metáfora que se me ocurre es la de pensar en un sembrador que va sembrando sus semillitas. Algunas no van a germinar porque no son terreno fértil, pero algunas sí las van a hacer y van a dar fruto. La seducción es un trabajo, es un oficio que hay que hacerlo, pero hay que tener paciencia. La impaciencia solo conduce a que te equivoques, tomes decisiones equivocadas o que presiones demasiado, o si no, peor, que muestres necesidad. Así que, ojo con eso. Hasta aquí la segunda parte. Habrá un tercero, por eso suscríbanse al canal para que les dejen la notificación.